Estimados amigos de Te Intervalo 5, bienvenidos a una nueva ruta creativa en esta plataforma. El día de hoy vamos a tener una charla bien interesante con un estudioso de la antropología social de Asia en México, de México en Asia, y pues bueno, vamos a estar ahí platicando un poco. Les quiero presentar, él es el doctor Sergio Gallardo García. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene una maestría y un doctorado en antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Además, es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre la República de Corea. A él lo conocí justamente el año pasado como coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre Corea, de los estudios sociológicos de Asia, perdón, pero también me gustaría hacerles mención de que Sergio ha sido partícipe de algunas publicaciones literarias acerca de diferentes investigaciones. Entre las publicaciones en las que se ha destacado Sergio, tenemos la democracia en México y Corea del Sur. Entonces, sin ya extenderme demasiado, quiero presentarles al doctor Sergio Gallardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Hola Viridiana, muy bien, muchas gracias por tenerme por acá y muy gustoso también de compartir con ustedes quienes nos escuchan del otro lado de la pantalla. Ok, a ver, maestro, profesor, a ver si no se me... A ver, Sergio, hay una pregunta con la que me gusta iniciar estas charlas porque es una manera de poder comenzar a integrarnos al universo del autor. Esta pregunta está en relación a tu persona. ¿Qué podrías decir? ¿Quién es Sergio? La gran pregunta, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿quién eres? Em, bueno, Sergio es sociólogo y antropólogo chilango. Creo que por ahí me gustaría empezar. En la ciudad, incluso como en esta cultura popular, hay esta discusión de qué es chilango, ¿no? Sino el que habita la ciudad desde siempre, digamos, es oriundo de la Ciudad de México o vino de lejos a habitarla de manera temporal por trabajo, familia, qué sé yo, ¿no? Ese que viene de fuera y reside en la ciudad. Y en mi caso me tocó ser por ambas partes. Yo nací en la Ciudad de México a principios de la década de los 90. Y al año mi familia se fue a Michoacán, donde es donde crecí, y volví para estudiar licenciatura en la UNAM en sociología, y entonces digamos que me quedan los dos, ¿no? Mi acta de nacimiento dice Ciudad de México, crecí en Michoacán, me siento más michoacano realmente, pero ahora estoy viviendo acá, entonces por una o por otra me queda. Pero haciendo mi tesis de doctorado en Baja California Sur me encontré con otro significado de chilango que me movió la cabeza y dije, bueno, creo que soy tres veces chilango platicando con trabajadores mineros de Coahuila, de Sinaloa y de Baja California Sur, me decían, no, 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 Chilango es todo aquel de Sinaloa para abajo. Los chilangos son chaparros, morenos y bailadores. Este era una construcción del chilango que nunca había escuchado y a propósito de nuestra conversación donde se atravesaba el cuerpo, ¿no? Aquí Ujú. había que moverlo, había ciertos fenotipos y cierta estatura que, bueno, un poquito creo que coincido, entonces dije, ya está, soy tres veces chilango, Ahora sí que cuerpo y territorio, ¿no? tal cual. Este territorio y el territorio. Sí, ciertamente. Y justamente hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Qué significa el cuerpo para Sergio? ¿Qué es el cuerpo? Es el cuerpo. Creo que esta está más difícil aún. Em, Creo que podría tener muchas palabras, pensamientos, pero algo como más mundano es como em, esta posibilidad de hacer y conectar. Yo tengo un pequeño ritual en las noches, aunque duerme en distintos espacios, haya salido de fiesta o desvelado por escribir algo o leer algo académico. Algo que me gusta mucho es agradecerle a mis pies. Me doy un pequeño masajito antes de dormir y entonces como pienso todos los lugares y todo lo que me posibilitan ellos, cargando todo este cuerpo, todo lo que soy, mis desplazamientos son posibles gracias a ellos y se me hace una maravilla que algo tan chiquito sostenga tanto, tanto cuerpo, tantos pensamientos, tanto de lo que somos. Entonces, yo creo que soy muy empirista, sigo mucho a Hume y creo que el conocimiento se crea a través de las sensaciones. Mm. El cuerpo es este instrumento sensitivo que nos permite construir y saber del mundo, conectar con los demás a través de nuestros sentidos. Em,
¿A Eso través de mismo. la experiencia será? Sí, a través de la experiencia. Y somos parte de un todo, creo. Hay una frase que me gusta mucho del pintor y artista surrealista René Magritte, Mm, que a propósito del Día del Estudiante decía, ¿qué yo voy a agregar al mundo si todo lo que me ha inspirado y ha creado lo he tomado del mundo mismo? ujú. Y con esto un poco quiere decir, claro, o sea, como nuestras propuestas, nuestra creación de conocimiento, nuestra creatividad artística depende de este mundo que habitamos y lo habitamos a través de los sentidos y el cuerpo es el que nos permite sentir, creo yo. Entonces, eh, es algo a lo que yo estoy muy agradecido. Creo que el cuerpo es lo que posibilita. No recuerdo exactamente qué psicoanalista era, pero justo era esto, ¿no? Yo y el mundo o yo en el mundo. Y desde ese lugar nos vinculamos y desde ese lugar establecemos un primer contacto, ¿no? Y desde ese lugar, desde esa primera persona nos afectamos y nos modificamos y vamos reconfigurando, nos desconstruimos y nos construimos, ¿no? Tal cual. Hay un sociólogo que no es muy querido por toda la bandita socióloga, que es Bruno Latour, porque es muy posmoderno. Pero él tiene una teoría que se llama el actor red a propósito de ser nosotros en el mundo, porque dice nuestro cuerpo, a propósito, es un multiorganismo que depende de una serie de entes vivos que no necesariamente forman parte de nuestra vida misma, ¿no? Tenemos una serie de lactobacilos y microorganismos que están entre bacterias y enzimas cohabitando ese espacio llamado estómago para poder alimentarnos. Igual tenemos una serie de cosas en el cabello, en la piel y somos una red, ¿no? Y esa red necesita estar totalmente actualizándose y conformándose con una interacción cotidiana para seguir existiendo. Y él un poquito lo cuenta para hablar de que nosotros, como especie, estamos directamente relacionados con la naturaleza. Para él, este discurso de la ilustración de hombre versus naturaleza en la modernidad, o más bien la posmodernidad, ya no alcanza. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Aunque contradictoriamente estamos siempre llevándola a su límite, para él somos un actor red, ¿no? Somos parte de una red. Sería en este sentido terrible pensar que somos como seres fijos, ¿no? Como que no, como que como tal cual nacemos, tal cual moriremos. ¿Y qué pasa en el medio, no? Y justamente pensaba en esto, me venía esta idea de cómo a veces tenemos esta terrible situación de pensar en que somos seres fijos. Porque también en ese sentido, a veces como ecosistemas o como estos ecosistemas, también sería terrible pensar que somos solo como un centro donde todo gira alrededor de mí, cuando en realidad todo se interrelaciona y pues bueno, desde ese lugar pues tenemos diferentes teorías y entre ellos pues es el hecho de pensar en que podemos correlacionar con algo, con alguien, con alguienes que están del otro lado del planeta. Entonces, a final de cuentas, no somos seres céntricos, pues, o sea, nos correlacionamos con todos, con la naturaleza, con... Escuchándote pensaba en la mancha mongólica. Hay esta teoría de que Genghis Khan tuvo una descendencia innumerable, literalmente innumerable, no podemos saber cuántas personas, cientos y miles, realmente él procreó más allá de sus descendencias, de sus propios hijos, y que algo distintivo es que había una mancha entre la espalda baja y los glúteos que fue marcando, digamos, corporalmente a esa línea genética, digamos, de Genghis Khan que se encuentra mucho en todo el este de Asia, en Japón, en la península coreana, pero también en América Latina. Y se habla que nosotros somos ascendencia y hay una prueba irrefutable de que el poblamiento de nuestro continente viene de Asia, ¿no? Nuestro primer contacto con el viejo mundo ocurre por Asia, antes, muchísimo tiempo antes de la llegada de los españoles, europeos, qué sé yo. Y entonces, en ese sentido, pienso que también el cuerpo es un archivo vivo. Claro. Tuvimos una serie de, hay una arqueóloga, Betsabe Piña, que me hablaba sobre las huellas de uso cuando están excavando algún tipo de sitio arqueológico y encuentran una vasija rota, una lanza, pues esta no está intacta, ¿no? Sino que tiene una serie de afectaciones que permite ver cómo se usó, cuántas veces se usó, si se quebró. Nuestro cuerpo las tiene igual, ¿no? Tenemos una serie de heridas
quizás también malformaciones o formas en las que nosotros deformamos según cómo usamos nuestro cuerpo y que va contando nuestra historia, ¿no? Somos móviles y somos historia, no somos el mismo cuerpo siempre, pero que vamos cargando también una serie de experiencias que nos van marcando, ¿no? Van dejando su huella. Van dejando su huella y van dejando su ruta de creación. Mm. Ya sabes el secreto, por eso se llama así. Pero es que es bien interesante porque justamente desde la mirada del cuerpo coreográfico, ¿no? Desde el cuerpo que se dedica a la danza, desde un punto de vista de investigación, ¿no? De investigación del lenguaje de movimiento, precisamente ahondamos mucho en eso, en cómo estos movimientos o este movimiento se va afectando y se va modificando también dadas las experiencias y la retroalimentación que recibimos con el mundo, la información que intercambiamos con nuestro entorno. Y entonces, al crear nuestro lenguaje de movimiento es el resultado de todo aquello que pasó, ¿no? En los precedentes, digamos. Pues a final de cuentas lo que hace es compartir una lectura de esa historia, pero también de este momento presente. Es muy interesante esto que decía sobre los vestigios, ¿no? Un poco pensaba como cuando vamos a una librería de libros usados o antiguos y de repente abres cualquier libro y te das cuenta de que hay notas de los propietarios anteriores, hay tarjetones que por ahí alguien dejó por algo, ¿no? O que usaba de separador, qué sé yo, o notas, ¿no? Notas de los lectores, como haciéndose el preguntas en referencia a algún segmento del libro, y que también esa es parte de la misma pieza de rompecabezas, ¿no? Que estructura el territorio de ese libro. Increíble, sí, y lo vuelve eso, como un libro vivo que se está actualizando y que va dejando nuevas lecturas, ¿no? En ese sentido, entonces, un poco para concretar la idea acerca del significado del cuerpo, podríamos reducirlo a que el cuerpo es una experiencia viva, una experiencia que se reconfigura a cada momento. Una experiencia creativa, me Eso es encanta, porque lindo. Sí, el cuerpo es una experiencia creativa, eso es. con sus Súper, propias huellas de uso. sí. Wow, ya nos clavamos en el viaje, nos clavamos en el viaje. Voy a regresarme. Ok, oye, a ver, Sergio. Un poco como dada estos precedentes, ¿no? Sabemos quién es Sergio, sabemos que es 3 veces chilango, sabemos ahora que para él un poco el cuerpo es una experiencia creativa, que además se va nutriendo con el paso del tiempo. Y sabemos también de tus inquietudes sobre la territorialidad. Sin embargo, me voy a ir para atrás. ¿Cómo llega Sergio a su especialización en estudios coreanos o en estudios de Asia, ¿no? En este sentido, ¿cómo llegaste, ahora sí que cómo llegaste de la licenciatura a entregarte por completo a este universo del viejo mundo, como le llamaste hace un momento? ¿Cómo llegas a la academización o al estudio de Asia? Pues por el cuerpo, y más Claro. concretamente por la panza. Y bueno, también las movilidades. Yo estaba estudiando iba a mediados de la carrera en sociología, no recuerdo cuarto o quinto semestre. Estaba buscando un nuevo departamento porque vivir acá en la ciudad como estudiante, pues no siempre es fácil. Me había puesto de acuerdo con un colega, un compañero también de sociología, que era de Guadalajara. Estamos buscando rentar un departamento juntos. Y al ver los precios tan altos, pues creo que necesitamos una tercera persona. Y al encontrar un buen lugar que nos había gustado y poner la oferta de, oigan, hay un cuarto en renta, nos habló por teléfono una chica coreana. Tenía un dominio del español un poquito en proceso. Nos entendía bien, pero elaborar le costaba mucho. Y así como entre inglés y español nos pusimos de acuerdo, vino a ver el cuarto y le gustó. Y ya está. Por ahí, digamos, nada fuera de lo normal. La cuestión es que yo me empecé a pelear mucho con el kimchi. Mi primer encuentro con el kimchi no fue muy bueno. Yo le regañaba, bueno, porque también después se volvió nuestro departamento un departamento coreano, por decirlo de alguna manera. Pues nuestra casa siempre estaba llena de nuevos estudiantes que íbamos conociendo día con día, 8, 10, 12. Se hablaba más coreano que español en la casa de pronto.
Y todo bien con eso. La cuestión fue el kimchi. Yo creí y me enojaba y le regañaba. Le decía, oigan, ¿tienen algo ahí en el refrigerador echándose a perder? Huele muy mal. Ya todo lo que está ahí huele mal. La leche huele mal. El huevo. Por favor, tírenlo. Ellos, pobrecitos, le ponían 2 o 3 bolsas de plástico al bote de kimchi y lo tapaban. Yo lo sacaba y lo ponía en el trasto de la cocina. Les decía, esto es lo que huele mal, esto tírenlo. Lo volvían a guardar. Para quienes no sepan, este kimchi es una suerte de fermentado, es un producto hecho a través de chicoria o esta colchina, con chile, muchas especias, mucho ajo, mucho ginseng también, y que hay que fermentarlo durante mucho tiempo. Para mí hacía zona rosa. Vivíamos juntos y eventualmente salíamos siempre a la calle para ir a hacer el súper, para comer, ir al cine, qué sé yo. Y me llamaba la atención que su actitud cambiaba completamente. En el departamento, al interior eran unos, la convivencia, la charla, las risas, pero cuando caminábamos por la calle, su actitud era más bien como tratando de pasar desapercibidos, bajando la cabeza, riendo poco, evitando la plática, como trasladándose, casi como ocultándose. Y a mí me, ¿no? que yo no había percibido hasta que empecé a acompañarles, a tenerles a mi lado, al desplazarme en esta ciudad que pareciera amigable, de puertas abiertas a todas las personas, y de pronto vi que los rasgos asiáticos pues no eran tan bienvenidos o eran recibidos con una serie de burlas, ¿no? Una serie de denotaciones que pues no hacían sentir nada bien. A propósito del cuerpo, no había algo que delataba, pero que para esta sociedad mexicana del 2012 pues le remitía a lo chino, ¿no? Ujú, Pero cuando íbamos a Zona Rosa, su actitud cambiaba completamente. No solamente los veía más erguidos, más cómodos, reían, sino que hablaban bastante alto con los distintos comerciantes que había en la zona, ¿no? Comprando cosas. Fuimos alguna vez a un Norebanco, estos karaokes personalizados con su cuartito. Me voló la cabeza. Yo en ese momento estaba muy entusiasmado por la sociología urbana, de pensar que la ciudad no se hace solo de edificios y de calles, sino de prácticas y relaciones, ¿no? Los espacios cuentan sus historias y tienen dinámicas por cómo nos permiten interactuar en ellos. Y es como, ¿qué sucede en Zona Rosa? Que este chip se explota, ¿no? Hay un ámbito, estamos en un espacio público en el que ellos se permiten convivir, ser de otra manera que en otros desplazamientos, en otros espacios no ocurren, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención y dije, bueno, creo que ya sé qué puedo hacer para mi tesis de licenciatura. Porque en ese momento se supone que ya debería tener un protocolo, un proyecto y no tenía nada. Había ensayado varias versiones y esta gustó mucho en el seminario de titulación en el que estaba. Y al buscar información sobre, bueno, ¿y cómo llegaron estos negocios coreanos a la zona rosa? ¿Cómo llegó la migración coreana contemporánea? No encontré nada. Había un ensayo de un investigador, Kim Jong-il, que en 2005 había escrito algo en el Colegio de México, pero era una antesala a un proyecto que no fraguó. Él se regresó a Corea del Sur. Y antes de ello, Alfredo Romero había documentado bastante bien la primera migración a México, que ocurrió en 1905, ujú. y su posterior desplazamiento a distintas ciudades, particularmente Tijuana y Ciudad de México. Y tiene un trabajo muy bonito sobre estas familias que llegan a la colonia de Guerrero. Pero cómo llegaron a la zona rosa y esta migración ya directamente relacionada a Corea del Sur, no había nada. Me entrevisto con Alfredo Romero y le encanta, digamos, mi pasión, qué sé yo, la manera en que yo llegué tan entusiasmado con el tema y me dijo, esta es la investigación que he querido hacer, pero por el tiempo no me he dado. Él ya con más de 70 años, ya no hago trabajo de campo, doy clases, escribo, pero ya no estoy en condiciones de lanzarme al campo como quizás tú lo puedes hacer, pero ¿qué te parece? Sí. Y entonces me empezó a hablar con tanta pasión, con tanta emoción, toda una gran relación que vinculaba a México con Corea del Sur, que me enamoró, me encantó el tema, y de pensar una tesis sociológica sobre el espacio en términos urbanos y cómo había generado esta interacción entre, bueno, porque muchos quienes conozcan la Ciudad de México sabrán que no solamente está una comunidad coreana establecida con esta presencia de establecimientos, sino también la comunidad LGBT. Sí, La claro. Gay Street, la calle de Amberes, muestra también una serie dinámica muy particular de este espacio. Y mi duda era, ¿qué les hizo atractivo, digamos, a los coreanos establecerse en esta zona y no en otra? ¿Fue la comunidad gay? ¿Fue otras condiciones? ¿Cómo interactúan ambas comunidades? Pero eso quedó en un segundo plano y me dediqué entonces a documentar cómo es que llega la migración surcoreana a México y particularmente por qué a este espacio.
Y así fue como poco a poquito fui metiéndome más y más y más y ahora noté el pie de cómo inicié, pues ahora me encanta el kimchi. Ok. Guau, es que es bien interesante, ¿no? Es bien interesante cuando hacemos una retrospectiva de cómo nos vamos como integrando sí, cómo nos vamos inmiscuyendo, ¿no? De alguna manera como en estas historias y en estas rutas, porque se vuelven un parteaguas y a veces no lo denotamos hasta mucho tiempo después y decimos, ¿en qué momento pasaron 10 años? 10 años. Ahora que lo pienso se me hace muchísimo. Sí, digo, pero está padrísimo. Bueno, vamos a hacer un corte, Sergio. Vamos a regresar para continuar con esta charla. Vamos a hacer un pequeño corte de esta ruta creativa de T Intervalo 5. Regresamos. Les recuerdo que estamos con el doctor Sergio Gallardo García, que, bueno, ya lo escucharon, es coordinador del Seminario de Sociologías de Asia. Y pues vamos a seguir platicando ahí sobre territorio y corporalidad. Entonces, vamos y regresamos. Bueno, ya regresamos a esta ruta creativa de T Intervalo 5. Les recuerdo que estamos con el doctor Sergio Gallardo, especializado en los estudios sobre sociologías de Asia y coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre Corea del Sur. Ahora, desde ese lugar y desde esta mirada retrospectiva, ¿qué consideras como un primer factor de afectación social en el cuerpo, dado que somos entidades sociales, ¿no? Wow, a mí me encanta de entrada la palabra afectación. Me hace pensar mucho en Baruch Spinoza y cómo habla de que el cuerpo forma parte fundamental en la construcción de conocimiento. Él está dialogando, digamos, con esta manera de hacer filosofías y de pronto es el racionalismo o el empirismo, donde hay un corte medio, qué le faltó quizás a Descartes para seguir elaborando, digamos, la producción de pensar la filosofía moderna. Y él creo que le da el clavo al decir, somos emociones, no todo es racionalismo, pero tampoco somos digamos, como esta lectura de la psicología en la que somos una reacción inmediata, ¿no? Fisiológica a una serie de estímulos, Ujú, sino que hay emociones como la tristeza, la pasión, la nostalgia, que van generando rutas sensibles de cómo vamos pensando el mundo, pero también pensándonos, ¿no? Y entonces él pensaba, nos afectamos, ¿no? Hay afectos que involucran el pensar y el situarnos. ujú, Lo digo así porque es algo que estuve trabajando en mi tesis de doctorado, la ok, cual se desplazó un poquito, pero solo un poquito de los estudios coreanos, porque investigué cuál era la relación que tenían y sobre todo los conflictos. Era el proyecto inicial tratar de entender por qué le costaban tanto a las empresas surcoreanas establecerse en México, sobre todo en términos de cultura laboral, porque estamos hablando que hay una cultura del trabajo bien distinta entre la cultura mexicana y surcoreana. Hospital, todos los espacios necesarios para que los trabajadores involucrados puedan vivir. Y en este caso, esta empresa, los trabajadores vivían dentro de la fábrica, dentro de la empresa. ujú, Imagínense lo complicado que es tener un espacio en el que habitas tu lugar de trabajo. Quizás a no todos nos parezca tan lejano ahora, después de la pandemia, en el que seguramente nuestra cocina, nuestro estudio o nuestra mesa se volvió el espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué tanto descanso no descansa la mente, ¿no? ¿Cómo estás todo el tiempo involucrado? ¿Cuál es mi tiempo personal y cuál es mi tiempo de trabajo? Y yo lo que encontré más que el trabajo propio del estar manipulando las maquinarias, estando en el puesto de trabajo, lo que les había generado una serie de cambios en pensar su propia masculinidad, su manera de relacionarse con ciertas amistades, con sus parejas afectivas o buscarlas, había sido habitar la mina. Habitar la mina en el sentido de un aislamiento, estar solo con colegas de trabajo, pero cuando estaban en sus tiempos libres, no tener a nadie con quien convivir, tener momentos de larga introspección. ujú. Y lo digo porque entonces hay una afectación social, es compartida y es colectiva, no era una sola persona, sino que la condición de enclave hacía que también entre ellos se vincularan de distinta manera, particularmente las emociones. Creo que las emociones son parte fundamental en cómo interactuamos. Me llama muchísimo la atención esta experiencia acerca de tu tesis de doctorado.
dado que es que como que me detonó varias ideas, ¿no? Y entre ellas justo es como per se estamos viviendo una revolución en muchas de nuestros lineamientos o nuestros establecimientos colectivos, en el sentido de bajo qué reglas hemos crecido o alimentado nuestro género, comillas, ¿no? Eh, dado del estereotipo masculino como el femenino, ¿no? O colectivamente. Y además ahí ya hay otros tejidos, ¿no? Que tienen un poco siendo muy polarizada, ¿no? Mujer, hombre, ¿no? Ya colectivamente ocurre algo. Pero en este sentido, cuando ya comienzas a indagar un poco más desde estos lugares que son como grupos muestra, me imagino, que tienen ciertas características como muy puntuales a ese individuo específico, sino a todo este grupo colectivo que además tiene, vaya, creció bajo ciertas reglas colectivas y entonces cómo esta revolución o evolución se va dando en capas. Me llama mucho la atención porque justo mientras hablabas como de esta primera capa, que son las emociones, que es el cómo me impacta, cómo me afecta, cómo me mueve. Y creo que es lo que pasaba mucho en este pensamiento de la modernidad o entrante, una modernidad inicial, finales del 19, inicios de los 20. Las emociones son efímeras, ¿no? Claro. Incluso hacen, digamos, que la razón caiga en duda, nos hacen tener literalmente acciones irracionales, por tanto, no medibles y no deseables también, ¿no? Algo que trabajé mucho en la tesis es que si bien es cierto que en esta nueva ola de feminismos hay un impacto bastante positivo en muchos varones, me incluyo, ¿no? Donde hay una serie de reflexiones políticas que quizás de nuestra propia cuenta no hubieran emergido, pero al escucharles, al sentir una presión, al tener un diálogo, pues empezamos a tener una serie de cambios, será cuestionamientos y quizás transformaciones, ¿no? En la manera de expresar y relacionarnos como varones. Otros más quizás desde la corrección política, ¿no? Ya no puedes hacer esto o aquello si quieres que te sigan dando trabajo, que creo que también es o hacia otro lugar donde se desplazó. Pero un poquito lo que yo insisto en la tesis es que hay otras experiencias que no van necesariamente desde ahí, desde una corrección política, desde un impacto de los feminismos, desde escenarios pues muy urbanitas, ¿no? Porque también se dice, ¿quién se puede permitir tener una deconstrucción, como que de pronto se sienta como un escenario de personas blancas, ¿no? Estos talleres de nuevas masculinidades, y es como, bueno, es que no todos los cambios están por ahí. En este caso, hubo varones que tuvieron que enfrentarse al desierto en escenarios de soledad para pensarse en sí mismos, ¿no? Para cuestionarse ciertas cosas, que es como, es muy probable que ellos sin esa experiencia no lo hubieran hecho, ¿no? Incluso me lo contaban así, es como, no, tengo 40 años y nunca había pensado esto, ¿no? Entonces creo que el dejarse pensar desde las emociones es fundamental y creo que ese es un gran cambio a diferencia de lo que les tocó a nuestras generaciones de padres o abuelos que venían más desde este corte de la modernidad en que había que controlar las emociones, ¿no? Ujú. Contar hasta 10, soplar y decir, esto no es parte de mí, tengo que ser racional. Y ahora creo que nos toca confiar en lo que sentimos porque forma parte de quienes somos también. Habla mucho como del individuo, habla mucho del colectivo y habla mucho del mismo cuerpo del individuo que vive esas emociones y esas experiencias. Y un poco para allá quisiera ligar lo siguiente, justo como en este sentido de saber que nosotros como individuos de carne, ¿no? Lo enunciaré de esta manera, camino una cierta ruta con la que se liga Sergio para llegar hasta este momento presente, ¿no? Y de repente miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que han pasado 10 años, ¿no? Entonces, vamos aceptando, vamos negando, vamos eligiendo qué experiencias corpóreas o qué experiencias de vida se quedan, cuál ¿no? También son como esto que te decía, no son como muchas capas de lectura, pero al final de cuentas lo que estamos buscando es el pertenecer, ¿no? Desde este arraigo, de este desapego, ¿no? De estas diferentes miradas, es el poder pertenecer a un territorio y afirmarme desde ese territorio, eligiendo quizás como el punto de vista o la experiencia que yo quiero vivir, ¿no? Desde este punto, ¿cuál sería la importancia desde una perspectiva etnográfica, por ejemplo? Lo es totalmente y espero no mantenerlo sin a ver si aclaro alguna idea que tengo yo. Y es que creo que al menos
en nuestras realidades latinoamericanas, el cuerpo pasa por distintos procesos de racialización. No importa qué cuerpo tengas, no importa qué tonalidad, estatura, rasgos, hay un proceso que está vinculado con nuestra historia, con nuestras distintas culturas y los procesos en que se han generado nuestras naciones, llámese México, Colombia, Chile. Tenemos una columna vertebral marcada por la colonización y que de alguna manera ponía y puso durante muchos años un escalafón, una jerarquía sobre cómo los cuerpos ocupaban un espacio social, ¿no? Una pertenencia, a propósito de las pertenencias. Y ahí es donde quiero como un poquito situar que esta historia social se comparte, digamos, con nuevos arribos. Una particularidad que a veces, a propósito del dato etnográfico, y ahorita voy a ir a eso, que tiene que ver con la migración surcoreana, es que a partir del siglo XXI, es decir, después del 2001, tenemos migraciones que no necesariamente llegan directamente desde la península, sino que son remigraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que habían migrado ya antes a un lugar previo. Y un caso fundamental va a ser México 2002. Argentina pasa por una de sus peores crisis. Quiero decir, una y no la peor, porque hoy el escenario, digamos, con Milei también nos hace dudar mucho, como en el escenario en el que preocupantemente ahora está Argentina. Pero en el 2002 la comunidad coreana pasó de tener 3.000 personas a más de 11.000. El salto es brutal. Pasa que ante la crisis económica de Argentina, muchos comerciantes, sobre todo situados en el ramo textil industrial, comercio popular, deciden, me es más fácil, factible migrar a un tercer país que regresar a Corea del Sur con todos los gastos que implica y empezar nuevamente una vida más costosa en un espacio más competitivo o quedarme a resistir la crisis. Muchos factores, bueno, particularmente para México, pero un primer elemento es eso. Porque ir a Corea del Sur es sumamente costoso y aguantar la crisis también es sumirse en una devaluación. El tercer país, México, como lugar deseable, es la puerta hacia Estados Unidos, ¿no? Muchos proyectos de vida de la migración surcoreana están vinculados a Estados Unidos. Por ejemplo, hay familias transnacionales con todas las letras en las que tienen un comercio en la Ciudad de México, pero los hijos están estudiando en Estados Unidos, pagando las becas, colegiaturas, todo lo que se necesite desde el comercio que da en la Ciudad de México, ¿no? Una vez que tengan los estudios, sí se pueden colocar profesionalmente allá, pero si no está México, si no está Corea del Sur, ¿no? Son proyectos de vida transnacionales súper interesantes. Entonces, México es un país al que es más fácil, digamos, arribar con una comunidad coreana que ya se venía fraguando desde los 80s y desde los 90s, aunque sea menor, de 3.000 personas, pues estaba algo consolidado. Que tratar de entrar a Estados Unidos o lo altamente competitivo que es volver a Corea del Sur. Ujú. Entonces, tenemos eso, una supermigración que se empieza a establecer en el centro histórico y Tepito, porque, insisto, venían de un comercio popular centrado al ramo textil. Hoy en día, si uno va a estas calles, sobre todo la calle Aztecas en Tepito, podrá reconocer que el ramo de los calcetines está dominado completamente por los comerciantes coreanos. Sin embargo, yo un poquito haciendo trabajo de campo con ellos, me contaban, es difícil mantenerse aquí porque de pronto nos leen como si trajéramos un símbolo de pesos acá arriba. Leen nuestros fenotipos, nuestros rasgos asiáticos y es como, ah, él es comerciante, ellos están ganando mucho dinero, igual a, es una persona que puedo robar o estafar. Y en tanto que es extranjero, es más fácil que robar a otro connacional, qué sé yo. Y entonces pasaba eso, que tenían que invertir mucho en su seguridad, en cuidarse entre ellos colectivamente, porque es como, nos ven como un objetivo, un target muy fácil, ¿no? Y es, Entonces, Corea del Sur digamos, los comerciantes ahora coreano-argentinos se insertan en este escenario, ¿no? Y entonces los comerciantes asiáticos en general son leídos como los exitosos, los que están ganando dinero, los que nos robaron el mercado, ¿no? Hay una suerte de, pues no quisiera decir venganza, pero más bien como resentimiento social, ¿no? El mercado popular empieza a ser afectado, sobre todo también estos comerciantes y estos habitantes del barrio, por estos nuevos comerciantes asiáticos. Entonces, claro, ellos son los exitosos, a ellos hay que robarlos, ¿no? Hay que ser gandallas con ellos. Que es súper fuerte. Y entonces todo esto para decir que hay una estructura del racismo que atraviesa las vidas y las historias de estas presencias coreanas y encuentro que Zona Rosa se vuelve ese espacio alternativo.
lo contrastante a Tepito, porque me comentan muchos comerciantes y sobre todo familias que viven acá, nos gusta Zona Rosa porque somos uno más de todos. Zona Rosa es un espacio de la ciudad altamente cosmopolita, con una población flotante al por mayor. Si uno va en fines de semana, es difícil caminar por calles como la de Génova o Hamburgo, ¿no? Repleta de personas que van turisteando. Pero como lo documentó Rodrigo Laguarda, que es un investigador que ha hecho la historia de cómo se llegaron los primeros bar gays a la calle de Amberes, hay una vinculación muy fuerte con la comunidad gay de Estados Unidos. Por tanto, también el turismo, si lo podemos llamar así, o la movilidad, digamos, LGBT empezó a habitar estas calles a finales de los 80, a principios de los 90, dándole una heterogeneidad étnica en la cual ser coreano, tener rasgos físicos asiáticos, pasa, si no desapercibido, como uno más de la gran diversidad. Ahí fue Y fíjate que aquí, por ejemplo, ya comienza como ya una vez que llegan, está esta ocupación, por llamarlo de esa manera, pero creo que podría yo desarrollarlo con otra palabra. Sin embargo, vienen ya como otro tipo de interacciones y entre esto está el hecho de poder cruzar. Cuando comienzo a cruzar mi territorio, a cruzar mis corporalidades con la población mexicana, ¿no? A final de cuentas, Zona Rosa, pues sí, es muy visitada por extranjeros, etcétera, se desarrolla este barrio coreano, etcétera. Sin embargo, cuando rompo el límite de la misma zona, comienzo, y es una necesidad implícita, el poder interactuar ya con la población. Tendríamos que hablar de comunidades coreanas, es decir, no es una comunidad homogénea donde los lazos de solidaridad o esta red de apoyo o el capital social se comparta de manera indistinta, sino que empieza a haber variaciones que tienen que ver también con las relaciones interétnicas. Ejemplo, cuando llegan, digamos, esta primera migración surcoreana, se encuentran que hay un pasado migratorio previo, que es esta migración de 1905, que hay familias de lo que llamamos hoy en día descendientes coreanos pero que no hablan el idioma, que comen a lo mejor kimchi, pero con habanero, esta comida coreana yucateca bastante rica, pero que se ha modificado. Y a eso se añadía las nuevas generaciones, coreanos, coreanas que habían nacido en el país o habían nacido en Argentina y llegan, digamos, a México con un pasaporte argentino, hablando español y coreano, pero con una crisis de identidad terrible, porque yo sé hablar español, toda mi formación, mi vida, yo nunca he pisado la península coreana, sin embargo, para el ojo de, el otro, para la sociedad mexicana, soy coreano, soy coreana, ¿no? Claro, para el otro sigo siendo el extranjero, ¿no? Incluso aunque nazca en el país. Entonces, estas segundas, terceras generaciones les cuesta vincularse, ¿no? Con el territorio, con el espacio, y está muy marcado por la lectura, de nuevo, ¿no? Que tiene que ver con esa columna vertebral histórica de nuestra colonización, en el que hay que leer el otro a partir de su corporalidad, lo cual es muy fuerte. Creo que a principios de los 15, 20 se da un cambio porque ya tenemos más este Hallyu, este K-pop por todos lados, y entonces el ser coreano se vuelve algo atractivo, ¿no? E incluso empieza esto que se ha llamado en redes sociales como la casa de los opacitos. Opa es una palabra coreana para hablar del hermano mayor con cierta admiración, pero también ese otro joven, apuesto, lindo, con el cual como quisiera, bueno, que se tiene respeto normalmente mayor, pues quizás también tener una relación afectiva, ¿no? Y entonces de que muchas personas coreanas tienen que estar lidiando. Obviamente a algunos les incomoda, pero otros aprovechan bastante bien, ¿no? Su sex appeal marcado por sus rasgos o su propia nacionalidad. Entonces, creo que eso, el panorama ahora se ha diversificado. Con algunos retos para algunas personas que no son iguales. Entonces, por eso hay una pluralidad dentro de estas presencias coreanas, ¿no? Se rompe esa comunidad homogénea y estamos hablando de distintas coreanidades ya. Pensaba como, ok, ¿cómo de ser cómo de tener esta crisis de identidad o de padecer esta crisis de identidad colectiva, terminas volviéndote el protagonista del territorio? Y entonces, a pesar de no formar parte de este territorio geográfico, de no conocer, ¿no? Este territorio geográfico, ahora te conviertes como en un dejo de estandarte de ese mismo territorio que desconoces. Entonces es como,
¿En qué momento se da el brinco, no? ¿Cómo de una polaridad me voy a la otra? Claro, y incluso empieza a pasar con las familias de descendientes de esta primera migración. Es decir, hoy ya estamos hablando de cuartas y quintas generaciones, que fue el tatarabuelo el que quizá llegó de la península o tatarabuela, pero los abuelos, los papás nacieron en territorio mexicano, o sea, Yucatán, Ciudad de México, Tijuana, Coatzacoalcos, muchas ciudades, ¿no? Pero hoy en día, cuando antes no había una curiosidad, ahora hay casi hasta un orgullo, decir, hey, yo soy coreano también, ¿no? Mi abuelo lo fue, yo soy coreano, y entonces hay una revitalización de la identidad coreana de parte de estos descendientes, lo cual es muy asombroso y muy bonito porque han podido vincularse con su historia. Empiezan a hacer la retrospectiva, el árbol familiar, encontrar los pasaportes, los objetos, preguntar por el abuelo, la tatarabuela, construir una historia familiar que permite no solo entender que esa historia de crisis de identidad, pues no solo les ocurre a ellos, ni les pasó a sus papás, los abuelos, y tener toda una vinculación incluso comunitaria con otras familias, que hoy en día ha generado un vínculo bastante bonito que podemos ver pues en distintas asociaciones, distintos festivales y grupos en los que participan ahora, ¿no? Que hay ahora ese orgullo y vitalidad de decir, claro, somos parte de esa identidad, eso del K-pop drama, claro, yo sé algo, mi abuelito era coreano. Ahorita se me va su nombre, pero ella dice que la identidad forzosamente pasa por procesos iniciales y temporales estratégicos. Usamos la identidad a nuestro favor, porque siempre hay una lectura del otro y entonces jugamos con la expectativa, cómo queremos ser leídos. Y entonces apropiamos mucho un discurso, una serie de palabras, una serie de expresiones corporales para que nos lean. Pero una vez que pasamos ese filtro, empieza a haber esa introspección en la que empezamos a preguntarnos realmente si me sitúo ahí o estoy desplazándome hacia otro lado, ¿no? Es interesante pensar en la vuelta, cómo, sobre todo generaciones muy jóvenes, incluso me atrevo a decir más mujeres que varones, han encontrado o han construido en su proyecto de vida la idea de visitar temporal o permanentemente Corea del Sur. Una atracción por la cultura coreana, no solo centrada, claro, en ese aspecto estético y bonito de los opas, sino también en términos culturales, cómo hay quizás la oportunidad de tener otras relaciones afectivas. Creo que algo de lo que inicialmente empezó a llamar de las series de televisión coreanas fue que la construcción del amor romántico tenía otros gestos. Y ojo, quiero decir que sigue situado ahí dentro de un guión del amor romántico, pero con otras expresiones, ¿no? Quizás no tan acaloradas, tropicalizadas, digamos, en lo violento, en lo pasional. El año pasado, en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, tuvimos un debate sobre el amor romántico en Corea del Sur, en el que participaron dos mujeres mexicanas que llevan ya más de 5 años viviendo allá. Y lo que nos comentaban era, por un lado, como la alta frustración encontrarse que los doramas no es la realidad de Corea del Sur, que había una construcción idealizada de ese otro súper fuerte, porque era ni siquiera tenía nombre, apellido, cuerpo, pero ya era como el coreano o lo coreano lo que me llamaba la atención. Y entonces encontrarse cotidianamente con una serie de, si no decepciones, como contrastes frente a las expectativas, les hizo moldear mucho, ¿no? No solamente el tipo de relación que están buscando, sino lo que hacían en ese país. Y es fuerte cuando se hizo una inversión, un viaje tan largo, una apuesta al futuro de conseguir un trabajo allá. Cuando uno se mueve, a propósito de mover el cuerpo, tenemos otras experiencias que empiezan a generar sentido. Y creo que es un poco lo que yo desde la distancia puedo hacer. No he hecho trabajo etnográfico allá, pero que podría compartir de lo que ocurre del otro lado del Pacífico. Pero que de alguna manera también genera los afectos y genera las movilizaciones, ¿no? Yo me he seguido mucho una línea que se fundó en el CIESAS, que es la casa en la que estudié antropología, que en su momento era el Centro de Investigaciones Superiores de Lina, CICINA, y hoy en día es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y justo hace 50 años, en 1974, una de sus líneas fundantes era las minorías no étnicas de México. Había una mirada crítica a la antropología, es decir, dejemos el indigenismo, esta mirada producto de la modernidad que se trata de sacar a las comunidades indígenas de sus condiciones de precariedad, de pobreza, que se mimeticen, digamos, en este mestizaje, esta nueva cultura que es lo mexicano. Es un discurso del siglo XX que hasta los 50, 60 seguía muy marcado, digamos, en las políticas públicas y sobre todo también de investigación. Y es como, no, ok, claro, hay una diversidad étnica, pero que también
no necesariamente pasa por estas tres raíces, ¿no? Por la diversidad indígena, por los españoles y la tercera raíz, que son los afrodescendientes, ¿no? Sino que tenemos una serie de arribos contemporáneos, quizás que podamos hablar de una cuarta raíz, la raíz asiática, quizá la más olvidada, omitida, porque está muy vinculada también a procesos no tan orgullosos de nuestra historia, que es la explotación, ¿no? Los coreanos que llegan en 1905 llegan a condiciones de semiesclavitud, a trabajar en las haciendas enecaneras, pero que vienen compartiendo espacio de trabajo que se les daba a los chinos ya desde 1876, igual a los japoneses en las mineras del norte desde 1903 y 1904, es decir, hubo una gran diferenciación en el periodo porfirista en el que los europeos eran esta clase privilegiada que se buscaba fundaran colonias europeas y ahí ayudaran, digamos, a crear una nueva modernidad mexicana, mientras que la migración asiática, también muy deseada, era más bien esa mano de obra, esos motores de sangre, va a decir un historiador del Colegio de México, que articulaba y permitía, digamos, engrasar estos engranes de la modernidad y de la industrialización mexicana. Pero creo que no le hemos dado un reconocimiento social suficiente a estas presencias y hablar que nuestra diversidad y relaciones interculturales que explican nuestras sociedades hoy en día no solamente tienen que ver con lo indígena, lo español y lo afrodescendiente o lo africano, sino que tiene que ver también con lo asiático, de cómo es el mexicano y reconocer más esa multiculturalidad de la que nos conforma. Entonces es más bien traspasar la idea de lo que me hace único para, acabo de inventar un término porque pensaba en, bueno, más allá de transracional, como transculturalidad, ¿no? Totalmente. Esa Eso es. transculturalidad de la que somos parte. Me encanta. Eso es. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a nuestro último bloque en esta ruta creativa de Intervalo 5. Les recuerdo que estamos con el doctor Sergio Gallardo, coordinador del Seminario Sociologías de Asia. Así que vamos y regresamos. Bueno, ya regresamos a estas rutas creativas de Intervalo 5 y les recuerdo que estamos el día de hoy acompañados del doctor Sergio Gallardo, coordinador del Seminario de Sociologías de Asia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces vamos a regresar. Hemos estado platicando como de territorio, de corporalidad, de exportación, de muchísimas cosas que la verdad a mí me llama muchísimo la atención y me llama más la atención todavía, Sergio, el campo de posibilidades, ¿no? El campo de poder entender y sumergirnos en una, bueno, ahora hablábamos de transculturalidad, pero concretamente como con respecto a Asia, tener la posibilidad de poder ahondar o entender desde un lugar bien diferente que no es como el estereotipo o lo que conocemos desde los medios masivos, si le quiero llamar así, ¿no? Como la televisión, que ya, bueno, sabemos que la televisión ya no es medio masivo, pero es como un ejemplo, ¿verdad? Platícanos, por favor, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como coordinador del seminario? ¿Qué es el Seminario Sociologías de Asia? Genial. El Seminario de Sociologías de Asia es de entrada un sueño, creo, para mí. Un sueño hecho realidad. Eso, yo estudié sociología, entré en 2009 a la facultad y cuando egresé no había ninguna materia, ningún curso que tuviera alguna vinculación con Asia. Incluso la sociología que se lee, que claro, es una ciencia, una disciplina netamente europea, que nace a finales del 19 y por tanto un poquito los marcos, el plan de estudios se explica a través de autores europeos. Y ya en los últimos semestres, sociología mexicana, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde acá? Pero no se habla nada de Asia. Y en términos de estudios sobre Asia, tenemos grandes espacios como el Colegio de México, que ahora cumple 60 años, su centro de estudios de Asia y África. Es el primer espacio académico en México fundado para pensar y reflexionar en torno a este continente. Pero los estudios, diría, han estado más dominados por una lectura internacionalista, incluso literaria, lo cual no está nada mal. Pero vuelvo, Sociologías de Asia es un sueño. Yo agradezco mucho al doctor Edgar Tafoya, que es hoy en día el coordinador del Centro de Estudios Sociológicos, que al plantearle yo este proyecto le encantó. Incluso
apareciera más fascinado que yo, que era un espacio que hacía falta, ¿no? Que ya había varias inquietudes de jóvenes que están cursando, estudiando sociología y que no encontraban justamente un espacio para discutir sus protocolos, sus proyectos de tesis vinculados a pensar Asia. Entonces, empezamos en 2022 con este sueño, con este espacio, cristalizar lo que era crear un espacio de discusión para ver qué tiene que decir la sociología para pensar Asia. Y esto en dos vías. Por un lado, quienes desde México o América Latina habían estudiado Asia en términos sociológicos, si se está aportando, ¿no? ¿Qué reflexiones están faltando, digamos, a esta ya paradigma de estudios asiáticos que hay en México desde los años 60? Pero también qué están escribiendo en Asia en términos de sociología. Sociólogos, sociólogas, qué están pensando, qué están proponiendo, qué conceptos son interesantes quizás a revisar, no solamente para pensar sus propias realidades, sino quizás también pensar las propias. ¿Qué pueden decir los sociólogos y sociólogas de Asia para pensar América Latina? Claro. Entonces, de escucha y retroalimentación. Todas las sesiones fueron llevadas por estudiantes o egresados, egresadas que ya tienen un proyecto en construcción o terminado vinculado a Asia y con una serie de comentaristas, especialistas en los temas en común, pues poder retroalimentarlo para llevar a cabo una publicación. Pues, entonces, uno de los objetivos de este seminario podrías decir que es el poder compartir a través de la publicación o trasciende al hecho mismo de hacer una publicación. Sí, yo creo que el seminario tiene tres objetivos. En primera instancia, me gusta pensarlo mucho como en términos de X-Men. A lo mejor es una referencia muy chavorruca, pero en la primera película estaba el doctor Charles Xavier creando el cerebro, que era algo que se ponía para poder conectar con todos los mutantes, ¿no? Que existían y poder vincular y crear su academia, ¿no? No estamos solos en este mundo. Entonces, el seminario de Sociologías de Asia es esa promesa, es decir, no estamos solos, no están solas. Por favor, acérquense, aquí hay un espacio para discutir Asia. Si no es en su universidad, si no es en sus cursos obligatorios, optativas, que el Ujú. seminario es ese espacio donde podamos leer proyectos y ser retroalimentados con experiencias comunes, que nos encontramos igual con los mismos retos de bibliografía en otros idiomas, con textos no traducidos, con poca literatura al español, con pocos especialistas que nos puedan comentar o dirigir nuestras tesis, ¿no? Ser ese espacio de creación, digamos, y de acompañamiento en primera instancia, ¿no? Que es lo que busca el Seminario de Sociologías de Asia. La segunda sería la publicación, pero la tercera también es crear una agenda de trabajo, hacia dónde de llevarnos, porque una de las preguntas fundamentales es, ¿y qué sentido tiene pensar Asia desde México, ¿no? ¿Por qué no estudiar nuestras propias realidades y problemas sociales? No es como que nos faltara, ¿no? Creo que sobra mucho de dónde cortar. Pero una de las preguntas es, claro, y cómo a propósito de la cuarta raíz, Asia forma parte también de nuestras propias realidades. Entonces, ¿qué preguntas deberíamos estarnos haciendo desde la sociología y contribuir ya a una masa crítica que está pensando Asia desde México y desde América Latina? Sería un tercer objetivo, ¿no? Como hacia dónde llevar una agenda de trabajo sociológica para pensar Asia. Pensar que tenemos procesos de modernización muy distintos y ahí hay que partir, ¿no? Cómo entender la modernidad asiática como antesala para pensar qué sociología van a hacer desde Asia, porque está pensando otra modernidad, ¿no? Entonces, eso creemos que fue fundamental en el primer año. En este segundo, ya con este bagaje teórico, fue, ok, entonces, ¿qué lecturas nos hace falta hacer para retroalimentar los proyectos en curso? Porque, claro, es un espacio de trabajo, un espacio inclusivo para generar escucha y recomendaciones que difícilmente encontramos en nuestros propios espacios académicos, en nuestros cursos, en nuestros seminarios de titulación. Eso es. ¿Y qué duración tiene? El Seminario de Sociologías de Asia abre año con año y siempre lo hemos llevado, al menos hasta ahora, de agosto a diciembre. Este año, en 2024, y quizás que por aquí vamos a poder ver un póster de esta nueva edición, a quien les interese, amablemente, les pasaremos por acá la convocatoria y que pueden escribir un correíto a sociologiasdeasia@gmail.com. Empezarán en agosto, son de 8 sesiones y por primera vez también va a ser a modalidad virtual. Esto quiere decir que vamos a tener no solamente participaciones de personas que habitan la Ciudad de México, sino de otras partes del país, incluso en América Latina. ¿Cómo podemos expandir este diálogo que ya venimos haciendo sobre pensar
sociológicamente Asia. Así es, tenemos dos participaciones en el seminario. Quienes son ponentes, y aquí les animo mucho a enviar sus propuestas en la convocatoria, porque no necesariamente uno tiene que ser titulado, egresado, estar en un posgrado. Puede ser un estudiante inicial que ya está planteándose un proyecto, quizás algún artículo o una ponencia que les gustó mucho y que se podría publicar, a enviarlo, a participar como ponente. La idea es poder, insisto, ¿no? Sacar una publicación, Ujú. ya sea por los propios méritos y recursos del propio seminario, o al menos ayudar a nutrir tanto el texto que ustedes los puedan colocar por su cuenta en cualquier revista de especialidad, de su propia disciplina o de sociología, qué sé yo. Pero también se puede participar como asistente y eso es lo más rico, poder escuchar a qué podría ayudar a nuestras propias reflexiones para pensar hacia, ¿no? Que de pronto la voz sociológica me está ayudando a entender algo que quiero saber académicamente o no académicamente. Entonces, los asistentes como ponentes reciben una constancia de parte del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, claro, con el 80% de asistencias, hay que asistir a la mayoría del seminario para validarlo, pero un poquito también es eso, ¿no? Tiene un valor curricular, el cual no es menor y que busca eso, ¿no? Como poder acercar a una comunidad que ya está interesada en Asia, escuchar qué es lo que está diciendo por ahí la voz sociológica y más interesante en voz de los propios estudiantes. O entusiastas que ya tienen un camino en curso o un proyecto que quieren madurar. Hacer cosas. Oye, Sergio, también quería preguntarte sobre los recorridos etnográficos, hablando precisamente de cuerpo y espacio, como en los bloques anteriores. ¿Cómo va esta invitación? Esta pregunta me encanta porque el espacio y el cuerpo son fundamentales para el conocimiento antropológico. Una de sus grandes herramientas, si no es que la central, no solo para, en términos metodológicos, crear y reflexionar, sino también en términos teóricos para proponer nuevas ideas, es la etnografía. Ujú, Y la etnografía es un proceso que consiste en describir mucho a partir de la observación y sobre todo analizar muy puntualmente desde la experiencia costumbres, procesos, religiones, significados, interpretaciones, incluso sueños, signos, símbolos, pero muy particularmente desde un ejercicio de la otredad. Uno se tiene que situar o hacer un ejercicio reflexivo como si no formara parte, ¿no? Que claro, se puede hacer etnografía de nuestros propios espacios habitados, pero la idea es pensar esa cultura que nos es ajena, porque el proceso de extrañamiento nos permite ver y generar preguntas que no necesariamente desde adentro las podríamos hacer. El gran debate en la antropología es qué es cultura, ¿no? Pareciera lo más sencillo, pero a veces lo más difícil de definir. Eh, y sin meterme muchos grandes problemas en ello, podríamos decir que de pronto la cultura es eso que hacemos sin cuestionarnos por qué lo hacemos. Día a día estamos haciendo una serie de cosas que no son necesariamente racionales o fisiológicas o necesarias, pero las hacemos y forman parte de nuestra forma de vida, nuestra manera de habitar el mundo, y no nos lo cuestionamos, simplemente lo estamos haciendo hasta que llegue el antropólogo y nos dice, oye, pero ¿por qué tomas café y no té a las 8 de la mañana? Oye, pero ¿por qué vas a misa y disfrutas los cohetes que suenan? Y entonces esa pregunta del personaje extraño que llega nos hace, es cierto, bueno, porque tiene que ver con la historia, y ya está, ¿no? Y entonces empezamos a explicar, pero algo que va a decir uno de los padres fundantes de la antropología, y ahí está lo interesante para los recorridos etnográficos, Malinowski, a propósito de Asia, en unas islas de Papúa Nueva Guinea, en las Islas Trovián, está haciendo una investigación y dice, las personas dicen una cosa, pero hacen otra. ajá. Totalmente, todo el tiempo. Y no Yo solamente en un sentido sociológico, ¿eh? claro que lo podemos ver. Pasa en la vida real, pasa en TNT. Claro. Eh, Él estaba tratando de de entender un ritual y es como, a mí me lo explicaron así, pero una vez que yo estuve en las islas, estuve viéndolo, no pasó nada de lo que me dijeron, porque llovió, porque pasó esto y entonces había más personas y el ritual duró más tiempo y había más personas involucradas y comieron esto y no comieron lo que me habían dicho y al cuestionarlos fue como, bueno, es que hoy en día pasa que cuando la lluvia y entonces y él tiene un concepto muy bonito que son los imponderables de la vida real.
Mm, No todo sucede como el discurso, no todo sucede como debería ser, como lo imaginamos, sino que la vida acontece y la cultura acontece de igual manera. Todo tiene que ver con el contexto. Entonces, el registro etnográfico se trata de mostrar los significados de la cultura, pero no en planes ideológicos, como se supone que debe ser, sino como ocurre realmente, de manera mundana. ujú, Y eso nos permite escapar a lo que en sociología se llama la deseabilidad social, que es un poquito cuando respondemos una pregunta no desde la, vamos a comillar, verdad, sino desde la expectativa social. Si alguien llega, y la etnografía nos permite dar cuenta de eso. El estar ahí, el salir del escritorio, en ir más allá del discurso y ver a la persona si se lavó o no se lavó los dientes, nos permite dar cuenta lo interesante que es por qué. Ah, porque bueno, cuando va de fiesta, cuando pasa esto, y entonces el recorrido etnográfico nos permite entender la presencia y la comunidad coreana más allá de los flujos migratorios, lo que podamos explicar por las empresas, por el Tratado de Libre Comercio, sino lo que nos dice sus calles, su día a día, su cotidiano y cómo pues dista mucho de lo que dicen las personas y lo que realmente hacen. Hablar de una experiencia a partir de lo que el cuerpo delata también, lo que el espacio nos puede decir en términos bien cotidianos. Y eso es un poquito lo que he estado haciendo a propósito de 10 años. Algo muy importante también es que la antropología no trabaja entrevistas tú a tú, ¿no? Como, ¿cómo te llamas? Cuéntame qué es para ti ser mujer y lo que me dices es verdad y lo analizo. A veces las preguntas tardan años en contestarse. Yo tengo un relato de el proceso de inserción económica de un comerciante que va a ser muy famoso quizás para quienes estén viendo esto, que están integrados en la cultura coreana de la Ciudad de México, que es el señor Oh, los panes al vapor de Oh Mandu. Tiene una historia muy particular y una historia que cuento en 5 minutos. Puedo decir que me llevó 7 años escribirla. En términos de construir la intimidad, la confianza y sobre todo el respeto suficiente para poder llegar a tener toda una serie de detalles. Entonces, la etnografía busca ser muy cuidadosa, busca contar desde esa experiencia, desde el cuestionar al otro, pero también desde un respeto ético de no vulnerarle, ¿no? Y ujú. esto lleva tiempo. Lamentablemente no es algo que podamos sacar en una hora, que más quisiéramos. No, Cuesta. pero perdón, es que me llama la atención porque es lo que desde la escena viva o lo que le llaman artes vivas es finalmente el cuerpo actante, que no es otra cosa más que un performance. Lo que tú estás proponiendo es la acción misma del performance, de colocar al cuerpo ahí para justamente convivir con el evento, ¿no? Y no es esto, ¿no? No es una entrevista tú a tú, ¿sí? No, no es lo que estamos haciendo ahora, sino es en dado caso en la correspondencia de colocar al cuerpo en el escenario o el cuerpo en el territorio y dejar que suceda, ¿no? Les invitaría, si les interesa saber más, a acompañar estos recorridos etnográficos que buscan más que ser un paseo turístico, lo contrario a este, habitar y experimentar las calles y dejarse escuchar desde una sensibilidad que se ha ido, que ha ido documentando y registrando a lo largo de los años, reflexiones de a poquito que les voy a ir soltando. Pero como acabamos de decir, quizás si quieren salir de lo que podría ser ficción, este diálogo, saber cómo opera la antropología y la sociología, pues hay que poner el cuerpo. Entonces tienen que estar ahí, habitar las calles, acompañarnos y escuchar cómo es ese proceso de crear las reflexiones. Y estos recorridos, ¿cada cuándo los estás haciendo? Los estoy haciendo cada mes, a finales de mes. Ahora, febrero 2024, el próximo recorrido va a ser al centro histórico. Tuviste uno pasado que fue a finales de enero y fue en la zona rosa, ¿verdad? Así es. Ok, Y en marzo volveremos a hacer uno sobre zona rosa. ok, Para las personas interesadas, ahí también estará llegando la información. eso es. Oye, Sergio, y por ejemplo, para los chavos que no saben cómo empezar, digamos que son como una excepción a la regla y que justamente la entrada o la inquietud que ellos sienten sale como del espacio común y tratan de hacerlo desde un lugar de mayor como integración hacia las partes culturales, sociológicas, antropológicas. ¿Cómo creo que tienen esta inquietud de poder como entrar en este universo? ¿Cómo pueden ir abriendo la puerta a su especialización?
¿Qué sugerirías tú? Claro, yo sugeriría ser muy atentos a sus propias metodologías. Algo que hemos visto en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos es que hoy en día las generaciones no buscan quizás nuestros caminos como fuimos quizás nosotros ahora chavorrucos. Es encontrar y buscar ese espacio académico para entender, sino que están apelando tal cual lo dices, a las artes, a los videos, a una serie de expresiones que van más allá de lo académico y tienen un bagaje cultural de información impresionante. O sea, como de pronto nosotros en las sesiones pues no tenemos nada nuevo que contarles porque de pronto ya lo saben. Más bien creo que el reto es cómo llevarlo quizás a lo escrito, al proceso de elaborar y redactar, que claro que ese es un proceso complicado, ¿no? Ujú, Yo pensaría que ser atentos a sus propios procesos, una de las herramientas maravilla que creo que le funciona a todo el mundo, aunque no sea antropólogo, que tiene la antropología es el diario de campo. ok. Este cuadernito en el que vamos escribiendo día a día la versión tradicional, digamos, esto ya no se usa así, va a depender de cada quien, pero la versión tradicional es que tenemos dos lados cuando abrimos una libreta, ¿no? Ujú. Y el lado derecho escribimos lo que observamos. Oye, Sergio, entonces, a ver, para ir cerrando, es que a mí me gusta mucho tener este tipo de conversaciones porque no solo es el hecho mismo de que hacen trabajar mi mente, sino que me parece como bien interesante porque son puntos de vista bien diferentes a lo habitual. O sea, diferentes en el sentido de que no es lo que estamos consumiendo como comunidad. Me refiero preciso como a esta idea del Hallyu como una entidad de exportación, ¿no? Porque a final de cuentas siento que se ha generado si yo pudiera visualizar el Hallyu, pensaría en una persona que tiene ciertas características, ¿no? Como estas entidades que son consumibles. Y creo que algo que me ha gustado mucho de esta jornada 2024, digo, todas las valoro 100%, pero en ese sentido, dadas las entrevistas que he tenido la posibilidad de tener, como estas conversaciones con el profesor Samuel y ahorita contigo, siento que justo nutren en esta medida como estas otras interacciones, entonces siento que las miradas de Samuel, del profesor Samuel y la tuya, vienen a nutrificar como en cierta medida este espectro y este abanico pues de interacciones culturales y artísticas. Y me gustaría mucho que repitieras justo la invitación, como las fechas de inscripción al seminario, como justamente esta invitación a los recorridos etnográficos, porque creo que pueden justamente eso, ¿no? Como nutrir, puede ser muy nutricias para las personas también que están como integrándose desde estas líneas artísticas, culturales, este, y comerciales, ¿no? Del Hallyu y que pueden de alguna manera sostener mucho más fuertemente como estas miradas de inmersión que tenemos como cuerpos. Muchas gracias, pues qué emoción y qué orgullo que reconozcas un diálogo con el trabajo que está haciendo, bueno, con mi trabajo y el trabajo que hace Samuel, que a mí me mantiene maravillado y admiro mucho. Cómo eso pone en el centro al cuerpo como instrumento de reflexión súper potente. Entonces me siento muy agradecido. Voy a hacer entonces tres invitaciones ligadas a tres lugares digitales donde pueden encontrar más información. La primera sería los recorridos etnográficos, se estarán haciendo a final de cada mes y la información de ellos las van a poder encontrar en mi Instagram, que es @caminos.al.sur, Caminos al Sur. Ahí voy a estar subiendo toda la información sobre qué día, dónde. Están centrados sobre presencias coreanas. Entonces vamos a estar visitando distintos lugares de la Ciudad de México, particularmente Zona Rosa y el centro histórico, pero quizás algunas más y ahí vamos a ir sabiendo. Y sobre todo, cómo se vinculan estas presencias coreanas con otras presencias asiáticas e historias de la propia ciudad. Súper. Esto en mi Instagram, @Caminos al Sur. Sobre el seminario Sociologías de Asia, la convocatoria para participar, sea como ponentes o asistentes, se va a empezar a encontrar a partir de marzo, el siguiente mes, en las redes del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM. Acá también les vamos a pasar el link. Toda la información y detalles lo van a encontrar ahí. Igual al correo del propio seminario, que es así todo pegadito, sociologíasdeasia@gmail.com.
Y una tercera invitación es que el siguiente año, 2025, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos cumple 10 años. Uno de nuestros eventos insignias es el Foro Corea, y en este caso el Foro Corea, pues va a celebrar 10 años. Con lo cual, buscamos tener una serie de reflexiones que no solo vayan desde la historia, las relaciones internacionales, incluso la sociología, sino desde las artes, cómo la cultura nos permite crear conocimiento. Entonces vamos a tener distintos eventos Vale, culturales y claro. artísticos Ya el mira, yo siguiente aquí año, me sacaría mi pluma para apuntarle. donde nos encantará que participen. Estamos muy afortunados o nos sentimos muy afortunados de que el Foro Corea ahora es latinoamericano. Ya no solamente tomamos reflexiones que se hacen desde México, sino con colegas entusiastas de distintos países, particularmente Chile, Colombia, Argentina, y nos gustaría mucho como compartir esos esfuerzos y hacia dónde han ido nuestras reflexiones a partir de 10 años de construir el colectivo. Y toda esa información la encuentran en las redes sociales del CEMEC, que es el Facebook Círculo Mexicano Estudios Coreanos, y también tenemos un YouTube, donde tenemos muchas de las ponencias y charlas que hemos dado, al cual pueden seguir los contenidos. Ok. Pues ya ya escucharon a Sergio. A mí me parece como una entrevista muy jugosa, ¿no? O sea, como en muchos sentidos, en el aspecto de justo cómo los cuerpos se van recolocando y se van modificando y somos modificables y modificamos al otro, etcétera. Y justamente como esta mirada, que es una mirada sociológica, pero muy performática. Como muy escénica también, en el sentido del concepto del performance, de la actividad, del hecho de poner al cuerpo en el territorio y justamente observarlo. Yo a veces me gusta mucho repensar el cuerpo como esta entidad que se coloca en medio de un escenario y cómo las flechas y las afecciones salen y entran. Y entonces cómo este cuerpo se reconfigura al respecto de lo que está visitando. Porque esto es una frase que a mí me gusta mucho repetir en algunos ensayos, que es, a partir de mi mirada tú existes, pero a partir de tu mirada yo existo. Y entonces a partir de ahí somos seres modificables y cada segundo es un inicio. Entonces es bien rico, ¿por qué? Porque somos un cuerpo que está sumado de otros cuerpos, pero al mismo tiempo es un reseteo en el momento en el que activamos. Es un poquito complejo, pero explota cada vez. Wow, sí, me acaba de volar también porque pensaba esto como archivo vivo que somos. Exacto. Nuestro cuerpo es una experiencia creativa, una ruta que vamos haciendo en el día a día y el cotidiano, este imponderable de la vida real, ese performance del acontecimiento nos hace, pero que traemos herencias detrás, ¿no? Así, Yo algo que reconozco mucho a propósito de este trabajo de documentar la migración coreana es que también empecé a trabajar mucho mi historia personal, mi familia, mi árbol familiar, mi trayecto, todas esas herencias que van desde y más allá del cuerpo, ¿no? así es. Estos rasgos forman parte de algo que me fue dado, pero que también estoy transformando. Entonces, es una invitación muy bonita pensarla desde el cuerpo y desde el performance, cómo nos conocemos a partir del otro, a través de esa interacción que, sí, me acabas de volar también. Y justamente pensaba desde ese lugar que iba a ser muy rica esta conversación y yo desde T Intervalo 5 Rutas Creativas, Sergio, quiero agradecerte muchísimo que te hayas dispuesto a compartir la experiencia de vincularte como a este universo asiático, este universo de las sociologías de Asia, desde este lugar tan presente y tan actual. Entonces, muchísimas gracias, Sergio. No, al contrario, muchísimas gracias, Veridiana, por la plataforma, por la escucha, por estas preguntas tan detonadoras. Creo que me voy a quedar un buen rato ahí con muchas ideas danzando. Y nada, como me encantará también conocer las reacciones y un poquito cómo la comunidad recibe estas palabras. Encantado de conocerles y tenerles en tantos espacios dichos por acá, desde el recorrido hasta el seminario. Será un placer conocerles. Pues ya lo escucharon, queridos intervalos. Él es el doctor Sergio Gallardo García y pues bueno, les recuerdo, él es
cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y además coordinador del Seminario de Sociologías de Asia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les vamos a dejar los links, les vamos a dejar las maneras de contactarlo. ¿Hay alguna otra línea de contacto que te haya faltado compartir, Sergio? Claro, igual, si gustan, algo que nos pasa mucho a veces es que tenemos miedo a saber si estamos construyendo o no alguna idea que valga la pena investigar. Y desde el círculo, pero a manera personal, yo invito mucho a que por correo, si tienen dudas, si quieren algo que podamos leer, un protocolo, una idea, un proceso de acompañamiento para sus procesos de titulación que están abiertas las puertas. Mi correo es sergio.gallardo@ciesas.edu.mx. También lo vamos a pasar por acá. Entonces, Pues ahí está. Pues reitero mi agradecimiento, Sergio. Muchísimas gracias por haberte dado este espacio para compartir. Y pues bueno, queridos intervalos, ya lo escucharon de nueva cuenta, él es Sergio Gallardo. Y pues les dejamos acá la información y les recuerdo que estamos en la jornada 2024 de estas rutas creativas de T Intervalo 5. Y pues también les recuerdo que pueden escucharnos a la hora que quieran, en el momento que quieran y tantas veces quieran. Ustedes nada más googleen Intervalo 5 y les van a aparecer las redes sociales, entre ellas pues YouTube, a donde les invito así que se suscriban porque vamos a estar compartiendo justamente como esta, otras más interacciones, rutas creativas, en donde podemos conocer más de cerca un poco la relación del cuerpo con diferentes entornos culturales, artísticos, científicos, sociales, culturales y más. Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima emisión y pues muchísimas gracias, Sergio. muchas gracias, Viri. Feliz año del dragón. Feliz año del dragón y pues gracias a ustedes y nos vemos muy pronto, mis queridos intervalos. Hasta aquí la ruta creativa de T Intervalo 5.